Hola, les habla Luis Ángel Gallego, bienvenidos a este nuevo tutorial de nuestro curso en Visual Studio. Vamos a realizar el video número 6, en donde desarrollaremos una aplicación que le permita al usuario saber si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Para esta ocasión cambiamos un poco la metodología, y es que ya tenemos desarrollado el ejercicio, simplemente lo explicaremos paso a paso. La aplicación de consola se llama Triángulos e iniciamos su desarrollo declarando tres variables tipo float, es decir, variables que me permitirán almacenar números decimales, puesto que es común o puede darse el caso que el lado de uno de los triángulos tenga números decimales. Lado 1, lado 2, lado 3, tipo float, para almacenar decimales. Una variable string, que será para indicar si se desea realizar un siguiente triángulo o no, si se desea verificar. Una variable opción y una variable con o contador. Después de indicar las variables, colocamos en pantalla el nombre del programa, que es GeoMir, mediante la instrucción console.writeLine, es decir, escribe esta línea e inmediatamente baja el cursor a una nueva línea. Tenemos una segunda línea en donde dejaremos un espacio vacío o un renglón en blanco. Luego enviamos un mensaje en pantalla explicando que la aplicación ayudará a saber si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Dejamos nuevamente una línea vacía y le damos al usuario dos opciones. La opción 1 para introducir y clasificar un triángulo comparado sus lados, en donde él me deberá introducir los tres lados de ese triángulo. Está la opción 2 para salir del programa. Dejamos una línea vacía y a continuación le solicitamos al usuario que elija una de las opciones, es decir, que introduzca uno para clasificar un triángulo comparando sus lados, o que introduzca dos para salir del programa. Capturamos la respuesta del usuario mediante la variable opción, que es tipo entero. Por eso recibimos ese valor con in.parse para indicar que estamos recibiendo esa respuesta del usuario con formato numérico tipo entero o como un entero. Console.readline. Recordemos que con esto estamos leyendo la línea de lo que nos introdujo el usuario. Ese valor quedará almacenado en la variable opción. Y luego desarrollamos un switch o un menú según la respuesta del usuario. Switch, abrimos paréntesis, colocamos la variable opción, que es la que tiene el valor o la respuesta que introdujo el usuario. Case 1, si la variable opción vale 1, mediante un ciclo for en donde la variable contador arranca en 0 y se va a ir incrementando uno a uno, solicitaremos los tres lados del triángulo y controlamos mediante la variable con que el ciclo for finalice cuando esta variable llegue a un valor de 2. Entonces, cuando contador valga 0, digámoslo así, se estaría introduciendo el lado A. Cuando contador valga 1, se introduce el lado B. Cuando contador valga C, se estaría introduciendo el lado C y estaría finalizando el ciclo for. Mediante console.writeLine dejamos una línea vacía. Luego enviamos un mensaje en pantalla
solicitándole al usuario que introduzca el lado A del triángulo mediante console.write. Aquí dejamos un espacio porque esta instrucción console.write deja el cursor en el mismo renglón. Entonces dejamos este espacio para que lo deje separado y así el usuario introduzca el valor del lado A. Capturamos ese valor en la variable lado 1 y recordemos que debemos tratar ese valor como un float, puesto que esta variable está declarada en forma decimal en la parte superior del programa, es decir, la declaramos como un float. Float.parse y capturamos o leemos la línea de lo que ha introducido el usuario. Ahora realizaremos una verificación mediante la instrucción it, que si el lado 1 es menor o igual a 0, entonces se envíe en pantalla este mensaje en donde se va a volver a solicitar el lado A. Por favor, introduzca nuevamente el lado A. La idea es que el usuario nos dé valores mayores a 0. Lado 1 igual a float, estaríamos utilizando esta línea para capturar ese valor, puesto que le estamos solicitando al usuario que lo agregue nuevamente. Y con console.writeLine estamos ya dejando una línea vacía. Cuando este lado 1 deje de ser 0 o menor o igual a 0, entonces el programa continúa dejando una línea de código vacía, solicitará mediante un mensaje en pantalla el lado B del triángulo, lo va a capturar en la variable lado 2, lo va a tratar como un float o como un valor decimal, va a leer la línea o lo que el usuario introdujo en pantalla y nuevamente va a verificar si ese lado 2 es menor o igual a 0. Si esto sucede, va a solicitar nuevamente el valor del lado B, lo va a capturar nuevamente en esa variable lado 2 como un float, lo va a tratar como un valor decimal y deja una línea de código vacía. Cuando lado 2 ya no sea menor o igual a 0, entonces el programa va a continuar. Deja una línea de código vacío o un renglón en blanco, solicita en pantalla el valor del lado C del triángulo, lo captura en la variable lado 3, recordemos que lo trabaja como un float, puesto que puede ser un valor decimal, y verifica si ese lado 3 es menor o igual a 0. Si esto ocurre, vuelve a solicitar nuevamente el valor del lado C, lo captura en la variable lado 3 y luego estaría dejando una línea de código vacía. O sea que el programa en todo momento nos va a verificar que los tres lados, ninguno de ellos quede siendo menor o igual a 0. La idea es que esos tres valores siempre sean mayores a 0 y por eso mediante las condicionales estamos verificando estos valores. Ahora, después de tener el valor de los tres lados del triángulo, vamos a realizar la siguiente verificación. Si el lado 1 es igual al lado 2 y el lado 2 es igual al lado 3 y el lado 1 es igual al lado 3,
es decir, si los tres lados son iguales, quiere decir que tenemos un triángulo equilátero. Entonces enviaríamos el mensaje en pantalla diciendo que todos los lados son iguales, tenemos los lados de un triángulo equilátero. Estamos seguros que hasta el momento no ha sido difícil para nuestros usuarios o nuestros seguidores entender la aplicación, puesto que en los diferentes ejercicios que hemos estado trabajando de C++ con Visual Studio ya habíamos explicado la mayoría de las instrucciones e incluso habíamos trabajado con el ciclo for. Ahora, si el lado 1 es diferente del lado 2 y el lado 2 es diferente del lado 3 y el lado 1 es diferente del lado 3, tenemos que todos los lados son diferentes y se estaría tratando de un triángulo escaleno. Retroalimentemos. Si todos los lados del triángulo son iguales, tenemos un triángulo equilátero. Si todos los lados son diferentes, tenemos un triángulo escaleno. Ahora, el triángulo isósceles se da cuando hay dos lados iguales. Entonces esta verificación es un poco más larga. Si el lado 1 y el lado 2 son iguales y el lado 2 es diferente del lado 3, o el lado 2 es igual al lado 3 y el lado 1 es diferente del lado 3, o si el lado 1 es igual al lado 3 y el lado 1 es diferente al lado 2, se va a enviar un mensaje en pantalla diciendo que hay dos lados iguales y tenemos los lados de un triángulo isósceles. La idea es que si hay dos iguales, debe haber uno diferente. Si el 1 y el 2 son iguales, entonces tiene que haber una diferencia con el 3. Si el 2 y el 3 son iguales, tiene que haber una diferencia con el 1. Si el 1 y el 3 son iguales, tiene que haber una diferencia con el 2. Y así estaríamos tratando de un triángulo isósceles. Luego, dentro del mismo programa, dejamos una línea vacía y le enviamos un mensaje en pantalla diciéndole al usuario si desea clasificar otro triángulo. Él nos va a responder S para sí o N para no. Capturamos esa respuesta en la variable siguiente, que la declaramos como un string, es decir, una cadena o una variable que va a capturar texto. Por eso utilizamos la expresión convert.toString para capturar esta respuesta y almacenarla como un string o como una cadena de texto, y leemos la línea que va a digitar o que ha digitado el usuario. Verificamos la respuesta del usuario, la cual puede ser una S mayúscula o una S minúscula. Es decir, si nos ha dado como respuesta sí, que va a clasificar otro triángulo, el programa, mediante la instrucción goTo, va a saltar donde encuentre este nombre, bat. goTo va, saltemos atrás. Por eso en la parte superior del programa tenemos este nombre bat, dos puntos, indicando que aquí es donde el programa va a saltar, e incluso no lo habíamos explicado. Mediante goTo el programa saltaría allá y volvería a solicitar los valores de un triángulo, es decir, nuevamente el lado A, el lado B y el lado C de un triángulo. Si el usuario responde no
mediante una n mayúscula o una n minúscula, el programa va a dar un salto al case 2, es decir, a la segunda opción del switch que tenemos abierto en la parte superior del programa. Miremoslo acá. Saltaría al case 2 o a la opción 2 de ese switch y estaría dando un retorno, es decir, estaríamos saliendo de la aplicación. Aquí estaríamos finalizando el ciclo for en el momento en que el usuario introduzca una S para sí o una N para no. Tenemos en la parte superior que esta llave se ha colocado también sombreada, indicando que esta llave es la que abre y esta llave es la que cierra el ciclo for. Se coloca el break o el descanso, que normalmente debe ir antes de un case. Se digita las instrucciones del case 2, que como es para salida es realmente muy corto, y se finaliza el switch. Recordemos que estas instrucciones no se deben dejar incompletas, es decir, si hay una llave que abre, debe haber una llave que cierra. Vamos a ensayar el programa. Le damos iniciar, vamos a introducir la opción 2, salir, perfecto. Vamos a introducir la opción 1, nos pide el lado A, pongámosle por ejemplo 18.5, el lado B 21, en el lado C vamos a ponerle 0. Miremos que me realiza la verificación y me solicita nuevamente el valor, pongámosle 18.5. me está diciendo que hay dos lados iguales, tenemos los lados de un triángulo isósceles. ¿Desea clasificar otro triángulo? Sí. Por favor introduzca el lado A, pongámosle 26, pongámosle 30, pongámosle 28. Tenemos un triángulo escaleno porque todos los lados son diferentes. S para sí, pongámosle 0 en este lado. Miremos que nos verifica que no sea 0, pongámosle 17. Por favor introduzca el lado B, coloquémosle 0. Miremos que nuevamente lo verifica, coloquémosle 19, lado C 17, y me dice que hay dos lados iguales. Vamos a ver 5, 5, 5. Todos los lados son iguales, tenemos los lados de un triángulo equilátero. Este no lo habíamos ensayado. ¿Desea clasificar otro triángulo? No. Perfecto, sale de la aplicación. Ensayemos nuevamente el programa. Aquí quiero dejar una inquietud para nuestros usuarios o para aquellas personas que van a ver este video. 1. Para introducir y clasificar un triángulo comparando sus lados. 2. Para salir. Pero ¿qué pasa si el usuario introduce 3? El programa sale. Significa que no se está controlando esa opción. Inicio nuevamente el programa. Rápidamente vamos a introducir los lados de un triángulo. Me dice, ¿desea clasificar otro triángulo? S para sí, N para no. Yo voy a colocar una G. ¿Qué pasa si coloco una G? Me lo toma como si fuera una S, o sea que no se está controlando esa opción. Le quiero dejar a usted, señor estudiante de C++, esas dos inquietudes. ¿Cómo controlaríamos
que el usuario no se salga de esta S y de esta N, y cómo controlar que al arrancar el programa el usuario no se salga de esta opción 1 o de esta opción 2. Puede ser quizás con un do while, puede ser con una instrucción it, una condicional, pero ahí le dejo la inquietud. ¿Cómo podríamos nosotros evitar esas alternativas frente a un usuario que puede ser inquieto y que coloque a prueba la seguridad de la aplicación de consola que se ha desarrollado? Hemos llegado así al final del tutorial. Los invitamos a visitar nuestra página web mipge.com y cualquier inquietud con gusto nos la pueden comunicar a través de nuestra sección de contacto, o simplemente nos puede escribir al correo electrónico mi plataforma de gestión educativa @gmail.com. Mi plataforma de gestión educativa, todo en minúscula, pegadito, @gmail.com. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Agradecemos de antemano su apoyo. MIPGE, mi plataforma, su plataforma. Esto es alfabetización digital para todo el mundo. Hasta pronto.